Videotutorial correspondiente a la creación de ciudades. La ruta de acceso es por parámetros, archivos indispensables, creación de ciudades. Si al acceder a esta opción o dar clic en ella, les arroja una alerta de que el acceso no es autorizado, deben contactarse con el administrador del software para que les habilite el permiso a su perfil y a su usuario. De lo contrario, no van a poder ni siquiera hacer consultas, ni editar, ni anular, ni crear una ciudad si corresponde. Cuando ingresamos a la opción, la parte superior siempre, digamos que en la mayoría, por no decir casi que en el 100% de nuestras pantallas, va a operar como filtros. Esto nos permite de una manera mucho más rápida identificar una ciudad, sea por su nombre o por el código, o por ejemplo si queremos identificar las ciudades de cierto departamento y poder generar entonces reportes tanto en PDF como en Excel. Esto nos permitirá obviamente imprimirlos, tener un reporte si es lo que se requiere. Tener en cuenta que esta información de ciudades, países, departamentos, centros poblados ya vienen creados o insertados una vez nosotros instalamos el software, es decir, ustedes no deben hacer la creación de las ciudades o partir en el software creando ciudades y países y demás, no. Nosotros basados en una información del DANE hacemos esta importación y ya obviamente cuando ustedes arrancan en el software ya esta información está creada. Hacemos estos videos porque podría pasar que no esté creada alguna ciudad que pues hasta el momento no ha ocurrido, pero si llegado caso se requiere crear alguna nueva o editarla porque quizás algún parámetro tributario cambia, que ya vamos a revisar a qué hago referencia, o si por ejemplo hay alguna nueva ciudad que hay que crear, entonces les hacemos este video para que tengan la facilidad de poder hacerlo sin quizás depender de pronto de una capacitación de una persona de SOMIC. Como siempre, estos iconos significan edición, es decir, pues modificar algo de la ciudad ya creada, o anulación, que en este caso pues no aplicaría porque no sería lógico borrar alguna ciudad, ¿sí? La dejaríamos allí. A menos que se haya creado mal, entonces en ese caso sí utilizaríamos ese icono. Ya entonces vamos a ingresar al icono del nuevo para revisar cuáles son los campos que se deben diligenciar al momento de crear una ciudad. Parte de ese código. Este código no debe ser inventado, sino es el código que realmente tiene a nivel nacional asignado a esa ciudad según el DANE. Voy a poner por ahora sí uno cualquiera, porque pues voy a poner de ejemplo ciudad Bucaramanga y obviamente Bucaramanga ya está creada. Entonces si digito el 68001, que es el código de Bucaramanga, pues me va a aparecer que ya existe. Entonces voy a poner este código para el ejemplo. El nombre de la ciudad, sencillamente ponemos ese nombre. Y aquí hay algo importante, si aplica IVA sí o no. Hay ciudades a nivel nacional que en realidad son muy pocas, pero como tal toda la ciudad es exenta de IVA, ¿sí? Como tal se considera entonces zona franca esa ciudad. Entonces si queremos que cada vez que le vayamos a hacer una factura a nuestro cliente que tiene asignado esa ciudad, que no me calcule IVA, a pesar de que el producto está grabado como tal o parametrizado, entonces si le asignamos acá que no aplique IVA, pues obviamente en la factura no se va a aplicar ese IVA, para que lo tengan en cuenta. Obviamente si le decimos que sí, pues va a tener en cuenta el parámetro del producto y va a calcular IVA sí o no, dependiendo entonces ya del producto y no de la ciudad. El código del departamento, si lo conozco, lo puedo digitar. De lo contrario, tengo la flechita que me va a permitir identificar de manera más rápida el departamento. En este caso voy a buscar a Santander y aquí me aparece. Entonces sencillamente lo selecciono con el chulito. Ya entonces me carga el nombre del departamento y ya cuál sería la composición de la ciudad-departamento. Entonces en este caso Bucaramanga, Santander. Importante este campo también de aplica ICA sí o no. Si está chuleado en el momento de la parametrización, por ejemplo de la consulta tributaria proveedores, nosotros asignamos las oficinas del proveedor e inicialmente asignamos una ciudad. Entonces si asignamos la ciudad, por ejemplo Piedecuesta, dice que ICA no aplica. ¿Basado en qué hace esto Mantis? Basado en la ciudad, en cómo esté parametrizada. Si aquí dice que no aplica, sencillamente es porque esto está sin chulear. Si la ciudad está parametrizada y que sí aplique ICA, pues sencillamente se va a habilitar. Por ejemplo, Bucaramanga es una ciudad que tiene parametrizado que sí aplique ICA. Entonces él habilita, bueno, aquí tendríamos que diligenciar la dirección.
voy a poner cualquier cosa para que me deje pasar, y aquí entonces me habilitaría el tipo de aplicación que se hace de este impuesto, si es autorretenedor, si supera la base, si es permanente, etcétera. Entonces esto, si se habilita sí o no, depende de la ciudad y es lo que estamos viendo. Vamos a dejarlo así chequeado. Porcentaje de flete. Este porcentaje está relacionado a el cargue. Cuando se hacen cargues en empresas que manejan este proceso, hay una liquidación del flete basado en un porcentaje y él entonces toma el valor del cargue total, y si es una ciudad en específico y aquí está parametrizado un porcentaje, él automáticamente entonces calcula ese flete basado en este porcentaje. Si está en cero, pues hay unos parámetros adicionales en cargue que lo revisaremos en ese módulo o en ese video para que lo tengan en cuenta, pero por ciudad se aplicaría de esta manera. Si quizás cierto cargue va a una ciudad específica, los clientes están asignados a cierta ciudad y aquí hay un porcentaje, se calcularía este porcentaje en la liquidación del flete. Y aquí hay dos listas de precio, tanto una general, por así decirlo, como a una línea específica de licores. Hay empresas que necesitan por X o Y razón asignar una lista específica para esta línea de productos. En el momento en que vayan a revisar el video de creación de clientes, se darán cuenta que la lista se asigna basado en el cliente, ¿sí? Es decir, cuando yo le voy a hacer una factura, una cotización, una remisión, cualquier tipo de transacción en el software, para calcular el precio, él va y toma entonces el del cliente. Pero hay una parametrización en clientes, ya les voy a enseñar, en el cual nosotros podemos decirle que este cliente no tome la lista que él tenga asignada, sino la lista que tiene asignada la ciudad. Por ejemplo, este cliente tiene asignada la ciudad Bucaramanga, pero si nosotros aquí le decimos que la prioridad de lista es la ciudad, entonces él lo que haría no va a tomar la que él tiene asignada, sino la que la ciudad tenga asignada. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que depende obviamente de la ciudad que tenga asignada, de cuál es el parámetro de prioridad de lista, y en este caso, por ejemplo, en Mantis, para este Mantis de pruebas tenemos creadas dos, una general y una principal. En este caso, si le tenemos aquí, como les decía, repito, prioridad de lista ciudad, él va a tomar entonces basada en esta lista de precios y no la que tenga el cliente asignada, tanto para la línea general como para una línea específica de licores. Ya en la creación de artículos, en la creación de todos estos parámetros de productos, pues vamos a explicar cómo se identifica entonces esta línea de licores. Interés cheque devuelto. ¿A qué hace referencia esto? Cuando se hace un recibo de caja en Mantis Web y si se asigna a ese recibo de caja un cheque post fechado, si se llega al día de consignación y por alguna razón se devuelve, normalmente es por fondos insuficientes, si aquí hay un porcentaje de interés, se va a cobrar ese porcentaje de incremento al cliente dependiendo obviamente de la ciudad. Entonces, basado en ese porcentaje que yo tengo aquí asignado, se va a contabilizar ese incremento para que el cliente tenga que pagarlo. Por ejemplo, tenía una factura de 1.000.000 de pesos, lo pagó mediante un cheque postfechado, se devolvió la ciudad del cheque. Entonces, en este caso, si tengo aquí parametrizado un porcentaje o un interés, él lo contabilizaría y entonces el cliente, no sé, dependiendo del porcentaje, ya no me tiene que pagar 1.000.000 de pesos, sino 1.050.000, si es el caso. Entonces, si está parametrizado, en este caso lo tendría en cuenta al momento de la contabilización. Ciudad necesita autorización de cheques. Bueno, cuando se hace el cheque postfechado y se realiza desde otra ciudad, entonces en algunas empresas asignan de que el vendedor sea quien autorice esos cheques. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el cliente le asigne o le entregue un cheque a su vendedor, ¿cierto? Pero posterior, no sé, se dio cuenta de que ya no tenía fondos en la cuenta, entonces decide pagarle al vendedor en efectivo, pero ya hizo una entrega de un cheque, ya está cargado en el sistema. Entonces, para que tenga que autorizarse ese cheque por parte del proveedor,
es decir, el día que estaba destinado para consignarse, entonces si el vendedor da el visto bueno de ese cheque, él haría la consignación. De lo contrario, si se necesita autorización, él tiene que ingresar y decir, bueno, este cheque sí, este cheque no, porque en realidad mi cliente ya me pagó. Entonces, si necesita autorización para que cuando se haga el descargue de esos cheques se haga la consignación sí o no, depende de la ciudad obviamente, aquí asignaríamos sí, para que entonces siempre tenga el visto bueno del vendedor. Si no, pues sencillamente siempre los cheques van a ser descargados en el día de la consignación y pues obviamente se haría efectiva como tal. Días de tiempo de entrega de facturas. Este en realidad es un parámetro importante y es para el cálculo real de la mora. En algunas empresas, ¿qué ocurre? Por ejemplo, facturan hoy, pero le entregan a su cliente hasta 3 días después, por algún tema interno, del cargue, de la organización del producto, pero digámoslo así, el cliente no tiene culpa que le entreguen hasta 3 días después de facturado. Entonces, para que el cálculo de la mora sea real, por así decirlo, aquí se le da un tiempo de gracia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si le asignamos 3 días, quiere decir que si el plazo de la factura era 30, en realidad la morosidad empieza a contar desde el día 33, pues es el tiempo que se le va a dar al cliente para que empiece a calcular la mora. Si es el caso de que no lo manejan de esa manera, pues sencillamente se deja en 0. Días de desfase en cobro de facturas. Bueno, es el tiempo que le dan al cliente también para realizarse entonces ya los cobros. ¿Por qué ocurre esto? En algunas empresas dependen los clientes de hacer el pago, es de cuando va el vendedor a hacer los cobros. Entonces, si se le da cierto día de desfase, como se menciona allí, pues entonces ya no se va a cobrar en el día, por ejemplo, si está destinado cada 15 días, sino que se le va a dar un día más o 2 o lo que ustedes definan aquí como parámetro para entonces hacer el cobro como tal de estas facturas. Días de pedido. Importantísimo este campo también, pues es un parámetro que ustedes pueden utilizar para determinar cuántos días puede estar un pedido sin ser facturado. Entonces, esto se parametriza también para establecer cuántos son esos días máximos. Si llegado caso se supera esos días, quiere decir que hay problemas en facturación. Entonces, por ejemplo, si determinamos aquí 3 días, es decir, por temas internos de la organización, es decir, se realiza un pedido, o sea que lo utilicen directamente en el sistema, o sea que tengan la aplicación móvil, es decir, 3 días puede estar un pedido siendo solo pedido, sin ser facturado. Si supera ese tiempo, entonces hay unas alertas, unos reportes y demás que ustedes pueden revisar para pues tomar decisiones respecto al tema. Y descuento. Es un descuento que se asigna por ciudad para que siempre entonces se aplique al momento de facturación. Que no tenga en cuenta entonces quizás una campaña de descuentos que tenga como tal asignada la empresa o que no se asigne por producto, sino que dependiendo de la ciudad que tenga asignada el cliente, siempre entonces va a aplicarle un descuento al momento de generar los documentos de factura. Esta parte inferior ya corresponde a un tema de nómina, no vamos hoy a entrar en detalle, pues en el video que vamos a hacer de nómina les vamos a explicar la aplicación de esto como tal. Por ahora pues quedaría vacío. Es más, no quiere decir que siempre sea obligatorio diligenciarlo, ya en el video de la nómina les vamos a explicar a qué hace referencia. Incluso ningún campo de los que están en la parte superior son obligatorios, ni es obligatorio que digiten aquí un interés, un tiempo, un desfase, solo obviamente si lo van a aplicar basado en las explicaciones que les acabo de realizar. Voy a darle cancelar para que obviamente no tenga en cuenta la creación de esta ciudad, pues por ejemplo ese código es incorrecto y demás, entonces para que no lo tenga en cuenta. Si obviamente está correcto, sí le darían clic en el botón confirmar. Entonces ya cuando ustedes le dan confirmar, él retorna entonces al GoWith, donde están todas las ciudades ya previamente creadas. Ustedes pueden identificar entonces, como les decía al inicio del video, sea por nombre o por código, e incluso también pueden trasladarse entre las hojas de la pantalla para identificar de pronto de manera rápida también alguna ciudad. En este caso la información que trae precargada es el departamento y la ciudad y sus códigos. Obviamente una llave interna que es la que identifica para nosotros el código interno como tal de esta ciudad.
Entonces este es el video correspondiente a creación de ciudades. Si tienen alguna duda adicional pueden contactarse con cualquier persona de soporte y nosotros con mucho gusto la despejaremos.